A lo largo de la trilogía de Jurassic World, se nos ha dejado ver la importancia de Henry Wu como la persona clave en el retorno de los dinosaurios a partir de la ingeniería genética, y en la mayoría de las veces descrito como un personaje ególatra y cerrado. Pero hoy vamos a volver en retrospectiva al artista detrás del sueño de John Hammond. En este video retomaremos el desarrollo del Dr. Henry Wu, su evolución y conclusión. En un principio, en 1993, durante el programa para avalar el parque, conocemos a un Henry Wu, aparentemente energético y centrado en su trabajo como genetista en jefe. Sin embargo, después de esta presentación, no lo volveremos a ver hasta 20 años después. En Jurassic World, el Dr. Henry Wu se presenta como una figura egocéntrica y perfeccionista. Está dispuesto a asumir riesgos científicos significativos para alcanzar sus objetivos, incluso poniendo en peligro a otras personas, como se evidencia en la discusión con Masrani. I never imagined. Who authorized you to do this? You did. Bigger. Scarier. Cooler, I believe is the word that you used in your memo. You cannot have an animal with exaggerated predator features without the corresponding behavioral traits. What you're doing here, what you have done. The board will shut down this park, seize your work, everything you've built. And Hammond won't be there to protect you this time. All of this exists because of me. If I don't innovate, somebody else will. You are to cease all activities here immediately. You are acting like we are engaged in some kind of mad science. But we are doing what we have done from the beginning. Nothing in Jurassic World is natural. We have always filled gaps in the genome with the DNA of other animals. And if their genetic code was pure, many of them would look quite different. But you didn't ask for reality. You asked for more teeth. I never asked for a monster. Monster is a relative term. To a canary, a cat is a monster. We're just used to being the cat. En esta discusión, demuestra cómo las muertes del personal no son significativas, pero en defensa de sus acciones, tuvieron inicio por las ambiciones de terceros y con ello, la forma ególatra de decir que todo existe por él, incluso cuestionando la naturaleza de sus creaciones y demostrando que él es quien creó al gato. Incluso el campamento Cretácico demuestra que la perfección de la clonación es tan significativa que el rechazo por la asimetría de los cuernos de Bumpy no debería existir. Sweet! One of its head bumps is bigger than the other. Asymmetry? In my lab? But she won't stay tiny for long, right? That's the idea. All the dinosaurs go through an accelerated growth cycle. They're supposed to incubate for 13 weeks with no noticeable defects. But apparently this one slipped through. Wu demuestra un fuerte ego y una tendencia a creer que su trabajo es la culminación de la creación, desestimando las preocupaciones de otros, incluidas las éticas y las de seguridad. Está más centrado en su propio éxito y en el reconocimiento que en las consecuencias de sus acciones. Para él, esto puede representar un logro científico y técnico que lo llena de orgullo. A menudo, parece carecer de empatía hacia las personas, contrario a la de los dinosaurios, ya que, para él, las personas son simplemente empleados que están allí para realizar su visión y está dispuesto a ignorar las advertencias así como las visiones de los peligros evidentes, con tal de seguir adelante con sus experimentos. En Jurassic World Fallen Kingdom, mantiene su egocentrismo, pero su personalidad se vuelve más compleja. Ahora, ve a sus creaciones como obras de arte y no solo como productos comerciales. Su enfoque en la creación de seres vivos se vuelve más apasionada y artística, mostrando una faceta más creativa de su personalidad. It's not a sprint, Mr. Mills. It's a marathon. Marathon sounds expensive. Besides, time is running out and so is my patience, Henry. You have to understand, this is all uncharted territory. A wolf, genetically, is barely distinguishable from a bulldog. But within that gray area is art. Spare me the poetry, Henry. Can you do it? Can you do it? Yes, I can do it. Well, then do it. Relax. We'll make some more. So will they. Esto también se logra ver en Campamento Cretácico cuando Brooklyn manifiesta su opinión sobre la creación del Scorpius Rex y él contrasta su visión con el hecho de que también crea cosas hermosas, señalando a los parasaurólogos bioluminiscentes. See, my creations aren't monsters. Her bioluminescence is stunning, even outside of the caves.
Wait, why is she here? You can thank your other creation for that. The Scorpius Rex was a monster. Both of them were. Both? I only made one. Turns out E750 made its own E750. And between the two of them, they would have killed everything on this island if it wasn't for us. Didn't think about that when you were being all Dr. Frankenstein, did ya? Esto apunta a que todo artista tiene una faceta específica y no puede enfocarse únicamente en sus errores, sino también en la belleza de la creación. Está obsesionado con la idea de perfeccionar la creación de dinosaurios a través de la hibridación genética, y esto lo lleva a considerar sus creaciones como expresiones artísticas de su genialidad, y a medida de que su enfoque se vuelve más artístico, parece alejarse aún más de las preocupaciones éticas y morales. Está dispuesto a crear criaturas peligrosas como mortales y al mismo tiempo las ve como manifestaciones de su superioridad. El hecho de considerarlos obras de arte podría ser una forma de afirmar su autoría y contribución única a la ciencia. Su obsesión por crear seres vivos perfectos se convierte en un tipo de fanatismo científico. Está dispuesto a llevar sus experimentos al límite, incluso si esto significa poner en peligro vidas humanas y la estabilidad de los ecosistemas. Para Jurassic World Dominion, Wu experimenta un cambio significativo en su personalidad. Parece estar más temeroso y preocupado por las consecuencias de sus acciones pasadas. Este cambio sugiere que ha comenzado a reflexionar sobre las implicaciones éticas y morales de su trabajo. El entorno hostil en el que se encuentra podría relacionarse con los conceptos de la psicología del estrés y la adaptación. Los individuos a menudo cambian su comportamiento y personalidad en respuesta a situaciones estresantes o desafiantes. Esto se puede afirmar por las entradas de la Dino Tracker, por el seguimiento de su paradero tras el incidente de la mansión Lockwood. El sentimiento de culpa y remordimiento experimentado podría relacionarse con la teoría psicológica de la culpa, que se ha estudiado con la psicología clínica. La culpa es una emoción que puede desencadenar cambios en el comportamiento y personalidad de una persona. Pero, ¿culpa de qué? Culpa porque por primera vez, más allá de las muertes causadas por dinosaurios o híbridos, vio que su ciencia lo llevó a un límite donde incluso él sabe que no hay retorno. La creación, la proliferación y desastres ecológicos que han desencadenado eventos que están más allá de su control y que amenazan la supervivencia de múltiples especies y el equilibrio del ecosistema. Esta situación podría hacer que reflexione sobre las implicaciones éticas de su trabajo y se sienta responsable de las catastróficas consecuencias que ha desencadenado, e irónicamente, por fin dejó de creer que tenía control sobre el gato y se percibió ahora como el débil canario frente a él. I remember you. Please, you have to listen to me. You created an ecological disaster. And I can fix it. Charlotte Lockwood changed every cell in Macy's body. It saved her life. If I can understand how Charlotte rewrote Macy's DNA, I can spread change from one locust to the entire swarm before it's too late. Irónicamente, Brooklyn hizo saber que un visionario no es aquel que se empeña en el desarrollo propio y egoísta, sino aquel que está dispuesto a mejorar el mundo. The point is, I'm a visionary, pushing the boundaries of science. Hopefully one day you'll understand that. True visionaries make the world better, not worse. Hopefully one day you'll understand that. El cambio de personalidad de Henry Wu podría interpretarse desde una perspectiva psicológica basada en el desarrollo del personaje y las experiencias a las que se ha enfrentado en la trama. A medida que la trama avanza, los personajes a menudo se enfrentan a desafíos y eventos que los cambian, y esto se relaciona con la idea del arco de transformación en el desarrollo del personaje. Esta es una noción común en la narrativa donde un personaje evoluciona y cambia a medida de que se enfrenta a desafíos y aprende lecciones. Si bien no es una teoría psicológica en sí misma, está relacionada con el concepto de desarrollo psicológico a lo largo de la vida. A medida que el personaje enfrenta desafíos y obstáculos, podría haber tenido tiempo para reflexionar sobre su trabajo y sus valores personales. Esto podría haberlo llevado a cuestionar sus acciones pasadas y a desarrollar un sentido de arrepentimiento y preocupación. La reflexión y la autorreflexión son procesos psicológicos que implican la introspección y el cuestionamiento de las propias acciones y valores. Estos procesos pueden influir en el cambio de actitudes y comportamientos. Esto ayuda a enriquecer la historia y aportar complejidad al personaje a lo largo de las películas, y eso también se puede ver en la vestimenta usada. Podemos ver un contraste en todo esto en la vestimenta que ha usado en cada una de sus apariciones. En 1993, a pesar de usar ropa de laboratorio, el hecho de que comparte similitud con la idea de hacer un sueño realidad, el uso de la ropa blanca podría simbolizar la pureza y la precisión científica en su trabajo, para reflejar la idea que está involucrado en una empresa científica noble y pura, como John Hammond creía también. Para 2015, deja de verse como un joven genético
y se denota a una persona madura con un carácter más desarrollado. Deja la ropa blanca y usa un saco gris como un suéter negro. El hecho de usar un saco gris podría ser la interpretación de sus ideas nobles en un estado decadente. El gris puede simbolizar la monotonía y la depresión, ya que es un color que carece brillo y viveza. Pero debajo de esto, una prenda negra, que si bien ya las hemos visto usar por Ian Malcolm, que en esencia contrapone a Hammond, el negro es interpretado como un símbolo de rebeldía y contracultura, pero también puede llevar consigo una sensación de misterio e intriga, ya que a menudo se asocia con lo desconocido y lo oculto, y propiamente al caos. Irónicamente, durante los sucesos de 2015, Wu deja de usar ese saco gris y se contrapone a Masrani con un atuendo totalmente negro, siendo específicamente la rebeldía, pero entregándose propiamente a la concepción de que su personaje ha desafiado las normas establecidas y cuestiona las decisiones tomadas en el parque. Para los eventos de 2018 no cambia mucho respecto a su apariencia, vuelve a usar saco gris, pero en este caso puede tener una connotación más de autocontrol, puesto que volvería a contener las mismas ideas rebeldes con el fin de hacer algo más enriquecedor en un inicio, tal vez reflejando que de nuevamente necesita controlarse para evitar desastres. Para 2022 hay un cambio drástico, vuelven las prendas blancas, pero acompañadas de color café. Podríamos decir que vuelve a tener confianza en lo que está haciendo, que sus acciones vuelven a ser puras, así como se reflejó a lo largo de la trama. Al dejar el ropaje gris y negro, usaría unas connotaciones más humildes respecto a su conocimiento, pero a su vez, al estar acompañado de un suéter café, puede dar a entender que está más conectado con la naturaleza, ya que como mencionó, resiente una necesidad de arreglar los errores pasados para que el mundo no entre en una crisis donde el hombre y el dinosaurio perezcan por igual. La consideración de que Henry Wu es visto como un dios o un monstruo es subjetiva y puede variar según la interpretación de cada individuo y la perspectiva desde la cual analice su personaje en las películas y la literatura de Jurassic Park y Jurassic World. Algunas personas podrían argumentar que Henry Wu es como un dios en el sentido de que se tiene un poder único y avanzado para crear y dar vida a seres vivos, en este caso, dinosaurios. Su conocimiento en genética y su capacidad para modificar el ADN para atraer a la vida a criaturas extintas podrían ser vistos como una forma de creación divina. Desde esta perspectiva, Wu es un científico visionario que ha logrado, en palabras de John Hammond, el milagro de Jurassic Park. He is the miracle worker of Jurassic Park. Por otro lado, muchos podrían ver a Henry Wu como un monstruo debido a las consecuencias de sus acciones. Sus experimentos con la ingeniería genética y la creación de híbridos como el Scorpius Rex, Indominus Rex, Indoraptor y las langostas han llevado a situaciones peligrosas y a la pérdida de vidas humanas. Su falta de escrúpulos y su obsesión por la perfección pueden hacer que sea percibido como un villano que juega con fuerzas que no comprende completamente y que amenazan la seguridad y la vida en la Tierra, tal como dijo Ian Malcolm, siempre ha sido él. No. Him? Not him. Not him. It's always him. En última instancia, la interpretación de si Henry Wu es un dios o un monstruo depende de la perspectiva individual y de cómo se valoren los logros científicos en comparación con las consecuencias éticas y morales de sus acciones. Su complejidad como personaje radica en su papel ambivalente en la historia, y diferentes espectadores y lectores pueden tener opiniones divergentes sobre él. Si te gustó el video, dale like, compártelo con un amigo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas cada nuevo video que subo al canal. Y recuerda, la vida siempre se abre camino. Evolution is just the start.